no se pudieron conectar por alguna razón. Entonces vamos a dar inicio y les agradezco por participar de este conversatorio que lleva por nombre Urgencia en la recuperación de los aprendizajes, desafíos del contexto actual. Quisimos utilizar este tema, quisimos trabajar este tema porque hace muy poquito UNESCO emitió un informe con algunas cifras que son bastante alarmantes con respecto al panorama que se enfrentan los profesores actualmente, al panorama de la situación y la situación que se viven en las escuelas después de la pandemia. Como consecuencia de todo esto que fue arrastrando el COVID-19, ¿cierto? Y que impactó tremendamente a nivel salud, ¿cierto? Y también a nivel educativo. Tenemos cifras que son bastante alarmantes en cuanto a la desigualdad, en cuanto a aprendizajes que no fueron internalizados por los estudiantes, no lograron ser evaluados o simplemente contenidos que no lograron trabajarse. Y actualmente estamos como profesores intentando nivelar esos aprendizajes en el diario. Es un reto y un desafío que los profesores tienen a diario, entonces quisimos invitarlos a participar de este conversatorio para poder reflexionar acerca de eso, para poder generar un diagnóstico y también encontrar posibles estrategias y herramientas que nos ayuden en la aceleración de esta recuperación de los aprendizajes. Para eso invitamos a tres especialistas de distintas disciplinas que nos van a dar su mirada, ¿cierto? Desde la educación diferencial, desde la educación física y desde la educación y comprensión lectora de lectoescritura con Marcela. Entonces, les vamos a dar un espacio a cada una de ellas para que puedan presentar brevemente su mirada desde su disciplina y luego vamos a generar un espacio de diálogo y de reflexión con ellas. Posteriormente van a ustedes tener tiempo para poder realizar algunas preguntas, dudas, consultas y comentarios acerca de la presentación. Y vamos a pedirles que nos apoyen también con una encuesta de satisfacción. Todo esto lo voy a ir dejando también en el chat para que puedan ir revisando el chat a medida de que avance el encuentro. Mi nombre es Constanza, les doy la bienvenida nuevamente y le doy la palabra a Adrián Villegas para que podamos dar inicio a la exposición. Adrián, te escuchamos. Muchas gracias, Constanza. Bienvenidos y bienvenidas. A nombre de Universidad de la América y Facultad de Educación, le doy una cordial bienvenida a todas y todos las personas relacionadas, familiarizadas o que pertenecen derechamente al ámbito educativo que nos acompañan el día de hoy. Como explicaba Constanza, en el fondo hoy día tenemos una urgencia, no solamente como país, sino también como región de América Latina, de poder de alguna manera con Está. urgencia, como, como dice el documento, poder recuperar los aprendizajes perdidos durante la pandemia y la pospandemia. No es un misterio la desigualdad que existe en América Latina, la brecha que dejó la pandemia, pero también nos hemos dado cuenta que la pandemia acrecentó una serie de brechas que están impactando netamente el aprendizaje de los estudiantes desde el punto de vista socioemocional, de asistencia y obviamente de contenidos, donde es clave, por ejemplo, la adquisición del lenguaje. Y por ende, como Facultad de Educación quisimos aportar un granito de arena en esta recuperación y para eso hoy día, como señalaba Constanza, tenemos tres destacadas expositoras que de distintas perspectivas disciplinarias nos van a contar un poco en qué está esto y cuáles son algunas vías de superación. Así que desde ya agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes y lo alentamos a participar luego que nuestras expositoras puedan dar cuenta de estas brechas y estos mecanismos de acción que eh, ellas han estudiado sobre esta materia. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Adrián. Vamos a darle la palabra a Tatiana. Le vamos a pedir también que se presente. Tatiana nos va a dar su mirada desde la educación diferencial. Tatiana, te escuchamos. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este conversatorio. Tal como decía Constanza, me ha tocado la oportunidad de iniciar este conversatorio desde mi perspectiva
Como bien ven ahí, mi nombre es Tatiana Herreros, yo soy profesora diferencial de base, tengo un magíster en educación y me he especializado específicamente en la diversificación de la enseñanza y, bueno, mi punto de vista dentro de la presentación que tengo que hacer muy brevemente para que todos podamos alcanzar, tiene que ver justamente desde la perspectiva de la inclusión. Así que, sí, no, ahora voy a compartir, no se preocupe. Ahora comparto. Ya podemos ver, Tatiana. Sí, ahí se ve, perfecto. Ya. Voy a iniciar entonces, como les comentaba, desde nuestra perspectiva, desde la educación especial. Bueno, partir primero diciéndoles que nosotros tenemos esta obligación, de cierta forma, ¿cierto? Con esta urgencia de poder recuperar estos aprendizajes y claramente tenemos un contexto súper complejo. ¿Qué nos dice el objetivo? Es súper importante tener claro cuál es el objetivo 4 dentro de esta contingencia, ¿cierto? De estos objetivos que tenemos que desarrollar de aquí al 2030. Y en este caso es súper importante tenerlo claro. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son las palabras que se utilizan? ¿Cuál es el lenguaje? Y en este caso, el lenguaje No, es que la de la Universidad de Chile, es lo que me invitaron. con la educación inclusiva. Primero pone en perspectiva la educación inclusiva. Después dice que tiene que ser equitativa y de calidad, por supuesto. Gerardo Echeita, por ejemplo, que es un propulsor, un autor que habla de inclusión desde España, nos dice que para que esta educación sea efectivamente de calidad, tenemos que pensar como una educación inclusiva, donde inclusión no necesariamente es sinónimo de estudiantes con necesidades educativas especiales o estudiantes que son parte de la neurodivergencia, sino que inclusión hoy en día son todos nuestros estudiantes con toda esta diversidad que podamos incluir dentro de un curso. Por lo tanto, hablar de educación inclusiva es eso. Teniendo esta perspectiva, y si uno analiza este documento, nos vamos a dar cuenta que poco o nada incluso encontramos palabras como diversidad, necesidades educativas especiales, inclusión incluso, discapacidad o neurodivergencia. Porque el concepto es efectivamente, si es que hablamos de inclusión o hablamos de educación de calidad, tenemos que incluirlos a todos. Entonces, considerando eso y viendo lo que nos dice como contenido este documento que salió hace muy poquito, ¿cierto? Y donde tenemos esta urgencia de recuperar los aprendizajes, nos señala algunos aspectos importantes. Claramente, cuando pensamos en recuperar aprendizaje, estamos pensando en matemáticas y lenguaje, y en este caso lectura y escritura, ¿cierto? Que son como la base del aprendizaje de todo. Dentro de este documento lo que nos señala es que, por ejemplo, en matemáticas tenemos que trabajar con iniciativas que sean activas, ¿cierto? Con metodología y activas y acá destacado, por ejemplo, considerando la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque ya sabemos de cierta forma, hay estudios que corroboran que hay una brecha importante entre estudiantes que son niñas, ¿cierto? Y estudiantes niños, en donde acá hay un trabajo que realizar en donde se le den efectivamente oportunidades equitativas tanto a niñas y niños y que no esté este sesgo de género en el que yo creo y que puede ser no realmente consciente por el profesor, sino que tenemos esta creencia de que una niña, por ejemplo, va a tener menor interés por las matemáticas, no así un niño que puede tener un mayor interés y por lo tanto genero problemáticas en que pueda ser más complejas para los niños y menos complejas para las niñas. Entonces, lo primero, dentro de esta diversidad del aula, tener esta perspectiva de género y por lo tanto generar aprendizajes equitativos para todos, independiente de si es niño o niña, o hoy en día también de género no binario necesariamente. Por otro lado, cuando hablamos de la lectura, también nos indica que tenemos que tener especial foco en estudiantes con nivel socioeconómico bajo, donde puede haber un nivel cultural de menor acceso a textos, ¿cierto? O a un ambiente que esté letrado y por lo tanto tengamos mayores dificultades ahí. Ahí tenemos que recuperar fuertemente esos aprendizajes. Y también nos señala de estudiantes que pertenezcan a pueblos indígenas, donde acá, como sabemos que el lenguaje es un fuerte componente dentro del desarrollo de la lectoescritura, y sabemos que
la población indígena, ¿cierto?, puede tener otras lenguas, ahí también tenemos que ir incluyendo eso como parte de esta diversidad de la escuela que podemos tener y dentro de este curso. Pero también nos señala la importancia de empezar a especializarse, a profundizar en estas temáticas. Ustedes pueden señalar, escucha, no sé cómo trabajar con los niños en esta diversidad, me cuesta trabajar con los niños que tengan otra lengua, por ejemplo, no sé cómo abordar a estudiantes que tengan alguna discapacidad en el aula, y va a ser necesario que ustedes también puedan interiorizarse mucho más de eso, porque como les digo e insisto, si hablamos de inclusión, de educación inclusiva y diversidad, son todos. No me hago cargo solamente de los estudiantes que puedan tener que tienen un desarrollo típico, por así decirlo, y que van bien y que tuvieron ciertas dificultades solo en pandemia. Sin embargo, me hago cargo de todos los estudiantes que tuvieron antes de pandemia necesidades educativas especiales, por ejemplo, discapacidad, y que por lo tanto también me tengo que hacer cargo de ellos después de, de toda esta consecuencia que nos trajo la pandemia. Y en este caso, quiero comentarle específicamente también de este estudio particular que es súper importante, que aborda justamente la temática de qué sucedió con los estudiantes con necesidades educativas especiales, que lo desarrolló la línea de inclusión de discapacidad del Centro de Justicia Educacional en Chile, particularmente en 2020. Piensen que estaban en plena pandemia en ese momento, donde desde ya el estudio lo que hicieron es hacer un cuestionario que tiene que ver con la conducta infantil, donde acá arrojó que el nivel socioemocional de los estudiantes se vio considerablemente afectado. Si hablamos de aprendizaje, no podemos aislar el nivel socioafectivo, socioemocional de los estudiantes. Tenemos que unirlo. Y por lo tanto, si queremos mejorar los aprendizajes, tenemos que desarrollar buenas habilidades, una inteligencia emocional de nuestros estudiantes. Hay que recuperar eso también, en conjunto. Porque los resultados de este estudio finalmente lo que dicen es que, además de los estudiantes que no presentan necesidades educativas especiales, que obviamente se vieron afectados, con mayor razón los estudiantes con necesidades educativas especiales se vieron aún más afectados en temas socioafectivos o emocionales, generando diagnósticos que son preocupantes de salud mental. Por ejemplo, más dificultades de atención, por lo tanto, proliferan mucho más los déficits atencional, más dificultades de aislamiento, dificultades para pensar, para razonar, que va a ser algo significativo para poder leer y escribir y desarrollar cálculo matemático, ¿cierto? Y también situaciones de salud mental que son importantes. Ansiedad, que les está afectando mucho a los estudiantes, y depresión, que eso considero que es aún más grave. Tenemos un alto índice de depresión infantil, que es importante de hacernos cargo también. Y para ir resumiendo un poco estos resultados, lo último que nos señala es que tenemos que poder tomar toda esta información, tanto de los resultados de aprendizaje en matemáticas, lectoescritura, ¿cierto? Y hacernos cargo también en este aspecto socioemocional, ya que se considera que estas consecuencias que hubo de esto impacta considerablemente en el desarrollo social y cognitivo de los estudiantes. Por eso es tan importante tomarnos de este aspecto que es afectivo, social, ¿cierto? Emocional, para poder realmente tomar esta información y relacionarlo con lo que nosotros queremos que los chicos aprendan en matemáticas y en lenguaje, ¿cierto? De lectoescritura. Considerando que estas necesidades de trabajar lo socioemocional implica que existan mayores brechas, y sobre todo para estudiantes con necesidades educativas especiales, y me imagino que ustedes en su realidad han notado que los estudiantes son mucho más diversos, han notado que ha aumentado el número de estudiantes con TEA, por ejemplo, en sus colegios, en las aulas, y esto también deriva mucho y esa consecuencia del impacto que puede tener la pandemia y el aislamiento que puede tener como consecuencia. Brevemente, ¿qué es lo que podemos hacer frente a este escenario? Lo que se puede hacer, al menos desde nuestra perspectiva, y en realidad de todas, ¿cierto? Porque no es algo solamente desde la educación especial. Lo primero es poder generar comunidades de aprendizaje. O sea, no trabajar de manera aislada. Acá el trabajo colaborativo es fundamental. Lo tenemos que apoyar entre equipos de aula.
no de manera aislada como profesor, cada uno en su nicho, en su curso, ¿cierto? Sino que yo tengo que colaborar con un otro, trabajando fuertemente, generar espacios donde yo pueda compartir materiales, ideas, ciertas estrategias, para poder solventar de cierta forma toda esta situación. O sea, de manera aislada es imposible. Hay que generar un trabajo colaborativo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, entendiendo que ya tenemos este escenario de diversidad y por lo tanto tenemos que darle valor a esa diversidad. No tratar de volver a hacer que el curso sea igualitario o tener la creencia de que tengo que hacer que todos los estudiantes aprendan de la misma forma, porque eso ya no existe, ya no es nuestra realidad. Por lo tanto, tenemos que tener esa claridad del valor por la diversidad. Aprender a ser flexible, que es lo que cuesta también. ¿Por qué se los comento? Porque yo sé que muchos colegios insisten muchas veces en estrategias que son muy estandarizadas, demasiado estructuradas, en donde yo tengo que hacer esto en la clase, si no lo hago, no cumplo la estrategia o el método de enseñanza. Tenemos que tratar de ampliar mucho más y tener una visión de que estamos en una urgencia. Por lo tanto, no podemos seguir siendo igual de estructurados que antes, si es que antes teníamos ese tipo de enseñanza. Por lo tanto, trabajar colaborativamente es una de las cosas que podemos hacer y tenemos que generar esta motivación intrínseca. La motivación, yo no voy a poder motivar a un otro, ese otro se tiene que motivar a sí mismo. Y para eso tenemos que tener claro el objetivo. Y nuestro objetivo hoy es esta urgencia de salvar a estos chicos, en los aprendizajes más significativos, ¿cierto? Priorizar lo que realmente tenemos que hacer, trabajando finalmente con esta emocionalidad que va a ser fundamental para poder sacar a estos chicos adelante finalmente. ¿Cómo lo hacemos de manera un poco más concreta? Tomémonos fuertemente de este decreto 83 que está desde el 2015 y de que todos nos tenemos que apropiar. Insisto, esto no es solo de educación especial, no es solo labor de las profesoras diferenciales, es de todos. Lo dice el decreto. Equipos de aula tienen que estar a cargo. Por lo tanto, tiene que haber un trabajo entre los equipos para poder sacar adelante todo el curso finalmente. Es de lo que se trata la educación inclusiva. El valor a la diversidad ya se los comenté. Y como estrategias, es fuertemente importante trabajar la diversificación de la enseñanza, utilizar varias estrategias donde podamos incluirlos a todos a través, por ejemplo, de lo que nos sugiere también el decreto, que es el diseño universal de aprendizaje. Ahora, de manera aún más concreta, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Para poder hacerlo, acá hay algunos ejemplos súper básicos. Yo no sé cómo estoy de tiempo, Connie, o estoy muy rápido para alcanzar, no sé si me queda un poco de tiempo. Me vas diciendo si es que me paso. Por ejemplo, promover el material concreto. Por eso les digo salir de esta estructura del orden de la sala, ¿cierto? Yo sé que muchos pueden tener muchos estudiantes, pero la verdad es que cuando hay una actividad que motiva a los estudiantes también hace que bajen la ansiedad, de que se pongan menos ruidosos también incluso, y que se sientan partícipes de la actividad. Entonces basta con tener un material concreto que no necesariamente tiene que ser algo comprado, que tenga el establecimiento, puede ser algo que crean los mismos estudiantes. Por eso muestro aquí cosas que han hecho los estudiantes en clases y que no necesariamente es algo con recursos, digamos. Permitir elegir las cosas. Acá está permitir elegir los tipos de texto, sobre todo para leer. Si a un estudiante no le gusta el texto que se le está ofreciendo para leer, claramente no va a generar ningún tipo de motivación. Por eso es importante poder notar cuáles son los intereses que tienen los niños para poder ir recopilando esa información y poder utilizarla frente a la clase. Aplicar estas estrategias innovadoras, ¿cierto? Donde implique leer, escribir y calcular, hacer cálculos matemáticos, ¿cierto? Jugando, donde no necesariamente sea una clase de contenido tan abstracto, sobre todo en matemáticas, sino que sea algo que se pueda practicar y que se pueda utilizar de manera entretenida y que por supuesto también les haga sentido, que sea algo que sea significativo para ellos por sobre todo. ¿Qué otras cosas podemos propiciar? Propiciar el gusto por la lectura por sobre la decodificación.
Esto cuesta mucho por el mismo tema de esta estructura de métodos que tenemos sobre todo para enseñar la lectoescritura. Yo sé que se logra el aprendizaje de la lectoescritura con métodos que son estructurados, pero ojo con eso. Si bien los estudiantes aprenden a leer y escribir, pasan los años y desde quinto, sexto básico, según los estudios recientes, lo que se señala es que dejan de leer y de escribir porque aprendieron de una manera tan sistemática que fue solo para poder aprenderlo de manera mecánica y no porque realmente les guste leer y escribir. Y finalmente sienten un rechazo a la lectura y la escritura y termina siendo prácticamente un castigo. Entonces, para evitar eso, para generar que la lectura efectivamente sea algo que les produzca placer y que los entretenga, es que tenemos que mezclar, no digo que no ocupen esos otros métodos que sean sistemáticos, sino que mezclar métodos que sean de poder trabajar la decodificación y lograr una lectura fluida y comprensiva, ¿cierto? Con actividades que vayan orientadas a el enriquecimiento de la lectura, que les interese, que les llame la atención, que sea algo que realmente quieran leer. Ya les comenté lo de los intereses, generar desafíos también. Por ejemplo, dentro de las metodologías activas está el juego, ¿cierto? La gamificación, y dentro del juego están los escape rooms, que es una forma también, otra estrategia que podemos usar en el aula, que podemos crearlos nosotros. Hay páginas en internet donde te enseñan cómo y hasta te dan plantillas para poder hacerlo, y por eso es tan importante la comunidad de aprendizaje, para que mis ideas yo se las pueda dar a otros profesores, el profesor me da sus ideas y así sucesivamente, para evitar el agobio también, porque yo sé que los profesores tendemos a decir, pucha, pero ¿en qué momento hago esto? En el momento en que somos capaces de organizarnos con el resto de los profesores y compartimos toda esta información, y no me llevo todo el peso solo yo como una profesora, sino que tengo que compartir para poder distribuir esta responsabilidad, que finalmente es de todos, no solo es de algunos. Y bien, poner énfasis en todo lo que pueda permitir leer y escribir sin que se den cuenta, por así decirlo. Por ejemplo, un juego de mesa donde tengan que ir leyendo las instrucciones, donde tengan que ir escribiendo las respuestas, y que sea algo entretenido, que no necesariamente sea ahora nos toca leer 15 minutos, porque esa de tener que leer esos 15 minutos ya es una actividad que va a ser tediosa, aburrida, y que si lo hago de otra forma en un juego donde prácticamente no se están dando cuenta que están leyendo, va a pasar mucho más rápido y sigo trabajando el objetivo, que es que lean o que escriban finalmente. Y en el caso de las matemáticas, que se pueda demostrar, ahí hay un ejemplo de material, hay tanto material para poder trabajar con matemáticas, algo que les sea significativo, como por ejemplo cómo se corta una pizza, dividirla en partes para poder mostrar los distintos tipos de ecuaciones o cosas por el estilo. Evitemos pensar que el material concreto, solo por el hecho de pasar a primero básico, se tenga que eliminar. El material concreto hasta lo usamos en educación superior. O sea, es algo que se tiene que utilizar. El juego se tiene que utilizar, porque es la forma en que nos apropiamos de mejor forma de los aprendizajes, porque son cosas que vamos a recordar. Si hacemos el ejercicio de pensar qué cosas recordamos del colegio, vamos a recordar clases que fueron entretenidas, que fueron significativas, donde jugamos, donde hicimos algo distinto a la clase de estar sentados con un cuaderno copiando lo que dice la pizarra, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen que ser significativas. Y puede ser algo súper simple. Cualquier material puede servir para hacer una clase finalmente. No algo que sea tan estructurado o tan elaborado tampoco. Creo que hablé muy rápido. Lo otro, y con esto termino, sobre todo para las matemáticas tienen un alto componente emocional. Aquí llegan las chicas a educación superior, primer año de la carrera, señalándolos que tenían terror a las matemáticas. Es un terror a las matemáticas no por el contenido en sí, sino que muchas veces le tenían miedo al profesor, por el hecho de no entender, sentían un rechazo hacia las matemáticas y por lo tanto no continuaban
tratando de aprender las matemáticas. Por lo tanto, y cuando los estudiantes tienen problemas en matemáticas particularmente, es justamente porque no logran entender y tienen un alto componente emocional. Es ahí donde tenemos que trabajar eso también, que las matemáticas no sea algo extremadamente abstracto por el hecho de no entenderlo, de no poder abordarlo. Tenemos que hacer que las matemáticas sean cercanas, de que no es tan terrible, digamos, trabajar eso. Y para eso tenemos que ir acercándolo de a poco con distintos elementos que les sean significativos y que puedan usarlo en el día a día. Constanza está levantando la manito, que quiere comentar algo. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Mi consulta es, ¿cómo se trabaja con los niños que, por ejemplo, sí manejan, por ejemplo, el nivel de estudio en este caso? Por ejemplo, que ya sepan sumar y multiplicar y llegan compañeritos que están recién aprendiendo las tablas, por ejemplo. ¿Cómo se maneja ese alumno que ya sabe más? Porque se me va a aburrir en la sala. ¿Qué hago? ¿Se trabaja de forma grupal? ¿Lo uno con alumnos que no saben tanto para que él les vaya enseñando? ¿Cuál sería el actuar en ese caso? Sí, en este caso, súper buena tu pregunta, gracias Constanza. Y con esto voy cerrando para que no me rete. Eh, sí, obviamente la idea es, como dijeron en algún momento, no es quitarle los patines a los niños que van avanzando más rápido, ¿cierto? Sino que ponerle los patines a los otros niños. En este caso podemos hacer que estos niños sean tutores, que nos acompañen como tutores a los niños que todavía no han aprendido lo básico, para que los ayude, pero no dejo que este niño no avance, sino que también le doy más tareas. O sea, cuando nos hacemos cargo de la diversidad, nos hacemos cargo de los estudiantes que tienen más dificultades, pero también de los niños que están aventajados, que están más arriba, por así decirlo, que pueden llegar a ser un niño superdotado, porque esos niños también son parte de este curso y que generalmente no se trabaja tanto o no se habla tanto de estos niños aventajados. Estos niños tienen que seguir trabajando y mejorando, compitiendo de cierta forma consigo mismo, con sus propias capacidades y avanzando. Y una vez que haga estas tareas, que yo le asigno también, poder ayudar y colaborar con el otro, porque ahí también sigue aprendiendo, porque ese niño también va a buscar estrategias para que su compañero entienda. Si él mismo no le entiende, el mismo niño va a tener que tratar de hacerle entender a su compañero. Y eso también le ayuda al razonamiento lógico-matemático, por ejemplo, en ese tipo de tareas. Y como Connie ya me comentó que tengo que terminar, solo para mostrarles que hay posibilidades de seguir aprendiendo este tipo de estrategias, hay un mundo de cómo trabajarlo desde la diversidad del aula y solo desde mi escuela presentarles que nosotros trabajamos en en esta oferta de educación continua, donde profundizamos mucho más en estas temáticas desde distintos puntos de vista. Hay personas que les interesa el postítulo y dedicarse mucho más a los estudiantes con discapacidad intelectual en la educación inclusiva. Hay otros que les interesa trabajar mucho más con las necesidades educativas especiales, ¿cierto?, dentro de estos contextos inclusivos, u otros que pueden interesarse mucho más en estrategias concretas, de cómo hago actividades que puedan incluirlos a todos, y en ese caso también ofrecemos el diplomado de diversificación de la enseñanza, donde trabajamos también mucho el DUA. Así que cordialmente invitados y siempre invitados a que se interioricen mucho más, sobre todo en educación inclusiva, porque finalmente el curso son todos, no solamente algunos. Eso, gracias. Muchas gracias, Tatiana. Les comento que ya hacia el final del encuentro vamos a tener un espacio también para que quienes no pudieron consultar ahora algo que no haya quedado tan claro o alguna sugerencia para Tatiana, que lo puedan dar en ese momento. Qué bueno, Tatiana, que comentaste acerca de la oferta de posgrado. Desde Universidad de las Américas tenemos una amplia oferta de diplomados. Tenemos actualmente 8 diplomados, tenemos 3 magíster y tenemos un postítulo. Entonces, si es que están interesados también en seguir perfeccionándose y además obtener herramientas para enfrentarnos a estos desafíos que nos comentaba Tatiana, les voy a dejar en el chat un enlace para que puedan revisar con detenimiento la oferta.
los dejamos invitados, digamos, tenemos una variedad importante de programas y además en modalidad bastante flexible, muchos de ellos online, sincrónicos y también asincrónicos. Entonces nos permite cumplir con nuestras labores en la casa, cumplir con nuestras labores en el trabajo y además darnos el tiempo de seguir perfeccionándonos. Así que se los voy a dejar en el enlace y hacia el final del encuentro vamos a dar también un espacio para que puedan ustedes compartir sus dudas con Tatiana, con Marcela y con Silvia. Le voy a dar la palabra ahora a Marcela para que ella nos cuente desde otra perspectiva cómo se enfrentan a estos desafíos, a estos retos los profesores de lenguaje y qué estrategias y qué herramientas podemos utilizar para poder sortear este reto y este desafío. Marcela, te doy la palabra. Muchas gracias, Constanza. También aprovecho de saludar a todos los presentes. Y bueno, vamos a empezar también a compartir un poco desde las áreas de lectura y escritura. Voy a compartir pantalla para presentarles el PPT. Voy a ir al PPT ahora. Espera, ahí tengo el, ¿verdad? Bueno, ahí está mi nombre, Marcela Cabrera Pomies, y vamos a ver justamente el tema de la recuperación de los aprendizajes, específicamente orientado un poco a lo que es el manejo que tiene el profesor de lenguaje y los desafíos que están asociados a ellos. Partamos con un diagnóstico, ¿verdad? Que es uno de los ordenamientos que tenemos para presentar este tema. Yo siento que el CIMSE que fue entregado el año 2023, que respondía, ¿verdad?, a la aplicación que se realizó a finales de 2023, fue un momento, ¿verdad?, en que como que saltaron bastante las alarmas en lo que tiene que ver con lectura y escritura, que son justamente unas de las pruebas, ¿verdad?, que se aplican en esta evaluación. Y yo creo que en la otra lámina tengo un gráfico, ¿verdad?, que fue lo que nos mostró este CIMSE del año pasado. Bueno, nos mostró que el primer gráfico, ¿verdad?, corresponde a cuarto básico, que cuarto básico venía en alza, ¿verdad? Si consideramos desde el año 2013, ¿verdad?, había ido lentamente subiendo y el año 2022 bajó, y esto se hizo bastante más notorio, ¿verdad?, en segundo medio, ¿verdad? Afortunadamente, siento yo que esta realidad, este año con la entrega de puntajes CIMSE que hubo, quedó un poco revertida porque los puntajes tuvieron una pequeña alza. Pero el año 2022 se habló mucho del efecto pandemia, ¿verdad? Y lo que se nos venía en el periodo post-pandemia, que justamente tiene que ver con ya no poder seguir avanzando el ritmo que nos hubiera gustado a todos los profesores, a todos los directivos, ¿verdad?, a todos los políticos, a la gente del ministerio, a todos los que estamos involucrados, a todos los actores involucrados en el proceso educacional, sino que íbamos a tener que ir un poco mirando hacia atrás y supliendo, ¿verdad?, los aprendizajes que no se lograron. Por otro lado, ¿verdad?, yo siento que en el ámbito nacional, en lo que ocurrió en Chile también, al margen de estas cifras, ¿verdad?, que son cifras bastante macro, existía una percepción, por lo menos yo la pude tener a partir de un poco lo que vi con mi hijo en el colegio, lo que también escuché hablando con profesores de lengua y literatura, y es que se notó especialmente cuando volvimos a la presencialidad. Empezamos a ver, por ejemplo, lentitud en la adquisición de la lectoescritura, que se notó principalmente en en los cursos de primero básico, kinder, primero básico y segundo básico, ¿verdad? Que son justamente los niveles donde la lectoescritura se adquiere. El otro día conversando en la plaza con unas mamás me decían, mira, en el colegio tanto de una amiga me dijeron que, por ejemplo, el año 2022, los niños de primero básico, la mitad del curso, no aprendió a leer y a escribir. Y en realidad eso es raro, porque siempre hay niños que tienen alguna dificultad y para lo cual además hay estrategias, pero que la mitad de un curso no aprenda, yo creo que es una situación preocupante, ¿verdad? En general se percibió un retraso en estudiantes en la pospandemia y este retraso se notó mucho en el manejo del texto escrito, ¿verdad? Y esto vamos a ver en nuestro tema de fondo, vamos a ver que no solamente se percibió en la básica, sino que también se extiende hasta la educación terciaria. Bueno, por otro lado, en el ámbito internacional, uno de los materiales que tuvimos en nuestras reuniones previas para preparar este conversatorio fue justamente un documento de la UNESCO
que yo siento que es particularmente alarmante para lo que es América Latina, más bien la parte norte y el Caribe. Yo tengo la sensación, no sé si ustedes lo recuerdan, pero en las pruebas PISA, el país que tiene mejor desempeño en América Latina es Chile, ¿verdad? Entonces, yo siento que este documento es bastante preocupante porque muestra cifras bastante globales, ¿verdad? Una población de varios millones de habitantes y muestra una disminución en las tasas de asistencia a la escolaridad una vez que volvimos a la presencialidad, ¿verdad? Abandono en la educación secundaria alta, especialmente en los hombres que muy prontamente empiezan a trabajar y las pruebas, digamos, estandarizadas que se aplican a gran escala en toda América Latina, como los estudios ERCE, ¿verdad?, que hace la UNESCO y la prueba PISA, que es de la OCDE, muestran especialmente que la población más pobre, o sea, de los niveles socioeconómicos más bajos, la población rural y la indígena, tiene brechas mayores de distanciamiento con los mejores estudiantes, mayores que en la época de la prepandemia. Entonces, muchos países se están enfrentando porque tienen un núcleo duro de población que está con un aprendizaje muy bajo. Y en este documento, por ejemplo, se muestran gráficos, ¿verdad?, de todas las pruebas estandarizadas tipo CINSE de toda América Latina. Prácticamente todos los países están en rojo, o sea, todos tienen indicadores peores en la pospandemia que lo que era antes de la pandemia. Se escapa Uruguay, que es uno de los pocos países que tiene unos gráficos en azul. Entonces, nuestro diagnóstico, ¿verdad?, nos muestra que efectivamente el hacer clases por Zoom, en lo que tiene que ver especialmente con el texto escrito, no fue una situación particularmente propicia, a pesar de que la pantalla permite el manejo y la adquisición de la lectura y la escritura. Al parecer, el ambiente, digamos, al revés, la falta de un ambiente de aula se vio que era determinante para la adquisición y mejora de la lectoescritura. Pero este es un problema que no es nuevo. El tema, ¿verdad?, de que, y estas ¿verdad?, frases que se escuchan que los estudiantes leen mal y escriben mal, es algo que viene desde hace mucho, mucho tiempo, digamos, justamente porque se trata de habilidades que te permiten relacionarte con el texto escrito y que movilizan muchas aptitudes y muchos conocimientos. Involucran un conocimiento de mundo, involucran un conocimiento de mundo además por áreas, que no es lo mismo leer un texto de biología que leer un texto de historia de Chile. Involucra un manejo también de lo que se conoce como el registro estándar, que es el registro oculto en el cual se entrega la información. Implica manejo de reglas de ortografía, de gramática y también el manejo de géneros discursivos, ¿verdad? Específicamente, o sea, no es una noticia, un género discursivo, un artículo de diccionario, una carta, una novela. Por lo tanto, no es que la lectura y la escritura sean homogéneas en la forma en que se comunican, sino que lo que hace la escuela, básicamente la primaria y la secundaria, es ir mostrando paulatinamente a los estudiantes los distintos géneros discursivos que ellos deben manejar. Y eso implica propósitos comunicativos, implica estructuras discursivas, ¿verdad? Que en el caso de la escritura hay que además ser capaz de recrearlas. Traje aquí algunas evidencias, por ejemplo, lo que tiene que ver con escritura. Hay un estudio hecho por el CIAE, por Carmen Sotomayor, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, ¿qué hicieron ellos? Tomaron evidencia del CIMSE del año 2008, este estudio es del año 2014, tomaron respuestas escritas de los estudiantes del CIMSE 2008, hicieron esta síntesis de criterios que ustedes ven ahí, ¿verdad? Criterio evaluado con su definición y básicamente lo que vemos ahí es los colores más oscuros, el color más oscuro, el azul más oscuro, es el nivel no logrado. En tanto, el celeste, el azul claro, el celeste, y el blanco es el nivel de mayor logro, ¿verdad? Y como ustedes ven, ahí están los criterios que ellos utilizaron, por ejemplo, la coherencia, ¿verdad? Que es el segundo de estos criterios, por ejemplo, tiene un 19% en el nivel no logrado, ¿verdad? O sea, perdón, al revés, tiene muchos alumnos en el nivel logrado, pero si pensamos en la cohesión, ¿verdad? Que tiene que ver con el uso de recursos lingüísticos para unir los elementos textuales, vemos que hay el nivel más logrado es del 4%, del 3%, o sea, muy poquitito de la población evaluada. ¿Ya? En otro frente, en un estudio que yo hice un estudio con textos utilizados en las PSU, en la antigua PSU, en un corpus del año 2000,
2005 a 2012, ¿verdad? Tomé todos los textos que se habían utilizado con sus preguntas, ¿verdad? Y esto es un estudio de lectura, ¿verdad? A partir de una prueba estandarizada. Por ejemplo, los textos dialógicos son los más fáciles de comprender por los estudiantes porque la mitad de la población los respondió bien. Y en la medida que vamos avanzando, vamos viendo, por ejemplo, que el ensayo es lejos un género muy difícil de comprender. Estamos hablando de egresados de educación media, ¿verdad? Apenas aproximadamente un tercio de la población responde correctamente. Y si vemos la omisión, por ejemplo, resulta particularmente llamativo ver que la omisión va aumentando desde el inicio. La PSU empezó el 2003, este es un corpus del 2005, va incrementándose a medida que va pasando el tiempo. ¿Por qué? Porque en esta época recuerden que las preguntas malas se descontaban, ¿ya? Entonces vamos viendo que la PSU del lenguaje se fue paulatinamente haciendo cada vez. Yo tengo además el gráfico también de la dificultad y la omisión, va siendo cada vez más difícil y cada vez con mayor omisión, hasta que el 2014 se dejó de descontar las preguntas malas, y con eso evidentemente tienen que haber cambiado ¿verdad? Esta cifra. Y así estudios de este tipo, ¿verdad? Hay muchos, y todos estos estudios, ¿verdad? Siempre muestran carencias. Si ustedes van a lo que es discurso académico, vale decir, cuando los estudiantes ingresan a la universidad, hay una gran cantidad de estudios que siempre más o menos tienen el mismo tipo de resultado. A los estudiantes se les hace bastante difícil el manejo de los textos de especialidad, no reconocen estructuras discursivas, eh, tienden a evitar la lectura en papel. La lectura en digital no necesariamente es una lectura que haga más fácil la comprensión, ¿verdad? Entonces, tenemos muchísimos resultados de distinto tipo. Frente a esto, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Y aquí caemos, ¿verdad?, en el área que a mí me interesa particularmente, que existen didácticas para fomentar la lectura y la escritura, ¿verdad? Y estas didácticas llevan un tiempo más o menos de unos 30 o 40 años, por ahí diría yo, de bastante investigación. Por lo tanto, ya tenemos bastante evidencia. Entonces aquí voy a traer algunos, así como unas pinceladas de algunos aspectos importantes. En lo que tiene que ver con las madres y los padres de niños en etapa escolar, es fundamental promover la cercanía y el contacto con el texto escrito. Y eso quiere decir motivar y acompañar la lectura. Por ejemplo, en básica, no da lo mismo un niño de primero o segundo básico que se enfrenta a sus primeros libros. No es recomendable, por ejemplo, que el papá le ponga el audiolibro en YouTube, porque no está leyendo. O sea, es verdad que está accediendo al contenido del texto, pero no lo está leyendo. Y con la lectura ocurre un fenómeno interesante. La lectura no solamente estimula las áreas del cerebro de Wernicke y de Broca, que son las áreas, ¿verdad?, que tradicionalmente implican el manejo del lenguaje, comprensión y producción. La lectura estimula un área que está en la nuca, en la parte de atrás, que tiene que ver con un área visual, que es la que permite discriminar objetos pequeños o distinguir, ¿verdad?, distinguir trazos muy pequeños. Por lo tanto, la lectura se entrena y se entrena leyendo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es bastante importante que los padres estén fomentando justamente esto, que el niño lea y escriba, básicamente. Y en el caso de los docentes, tenemos que considerar que la lectura y la escritura son procesos, y son procesos en torno a los cuales hay mucha evidencia también respecto de recomendaciones didácticas, ¿verdad? ¿Por qué? Y esto lo voy a tener que ver muy rápidamente, porque hay también bastante, a raíz del desarrollo de la lingüística del texto, hay ha habido mucho, ¿verdad? Yo diría que en los años 80, principios de los años 90, especialmente hubo bastante interés en definir, caracterizar lo que era un texto escrito. Y el texto tiene propiedades que lo hacen un objeto bastante complejo en términos comunicativos, ¿verdad? Que son esas 7 que es un autor reconocido. En lo que tiene que ver con la lectura, consideremos que estas son las 3 etapas fundamentales que se recomiendan y que se trabajan para la lectura. Un antes de la lectura, un durante la lectura y un después de la lectura. Y para cada una de estas etapas, ¿verdad?, hay sugerencias de actividades. Así están desarrollados los textos escolares, ¿verdad? Esto en general es lo que en las universidades se enseña también a los docentes de lengua y literatura. Y evidentemente un docente conoce a sus estudiantes, nos encontramos muchas veces estos listados, pero en el fondo lo que le resulta a cada uno como profesor lo tiene que ir descubriendo uno como profesor de lenguaje, ¿verdad?
qué es lo que le resulta a cada uno, cómo son sus estudiantes y también los textos. Hay textos que se prestan a lo mejor de una manera especial para trabajar el antes o el durante. Pero lo interesante es que en la medida que hagamos actividades con los estudiantes, estamos promoviendo una buena comprensión. Y así, ¿verdad? Hablamos de el antes de la lectura, la famosa activación de conocimientos previos. Esta activación de conocimientos previos no debe ser solamente pensar en lo que trata el cuento o el artículo, también, por ejemplo, conciencia del género, o sea, ¿qué es lo que vamos a leer? Es un reportaje. ¿Qué han leído ustedes de reportaje? ¿Qué reportajes conocen? ¿Qué leyeron el año pasado? También lo que tiene que ver con autores. Muchas veces los autores se repiten o las épocas. O sea, uno puede hacer, ¿verdad?, vinculaciones del texto desde varios puntos de vista. Y también anticipar la lectura, para qué voy a leer, qué tipo de texto estoy leyendo, ¿verdad? Y ahí entramos en la importancia del género discursivo, que es algo que paulatinamente se ha ido trabajando cada vez más, ¿verdad? Uno no lee como textos sueltos que andan en el aire, sino que el género discursivo, ¿verdad?, implica una forma de estructurar el mensaje, y en la medida que uno conozca el género, también sabe un poco qué esperar de lo que está leyendo. Y por supuesto que todas las actividades del durante y del después tienen que ver con el desarrollo de habilidades de lectura, que es básicamente comprender el nivel literal, ser capaz de hacer inferencias, ¿verdad? Vincular contenido que no necesariamente está vinculado en el texto, ¿verdad? Realizar, y esto ya es un nivel superior, ¿verdad? Realizar interpretaciones, por ejemplo, los recursos utilizados, y también evaluar que es un nivel bastante elevado de comprensión, por ejemplo, evaluar si aspectos de la forma del texto cooperan o no con el propósito comunicativo. Por ejemplo, si el autor me está argumentando y tiene citas, por ejemplo, esas citas le ayudan, le sirven, o en realidad están de más o muy largas, por ejemplo, eso es una evaluación. Ahí dejé algunas, ¿verdad? Algunos textos, algunos artículos, algunos libros que trabajan justamente las estrategias de lectura, y con la escritura pasa lo mismo. Acá para hacer este cuadro me basé bastante en Didactec, ¿verdad? Que es un grupo de académicos españoles, ¿verdad? Que adaptan elementos de varios lados y que justamente ordenan también las etapas de la escritura, que tiene que ver con planificar, ¿verdad? Con ordenar, con buscar material y luego con redactar y revisar, ¿verdad? Reescribir aquello que sea necesario y finalmente editar. Y esto es un proceso que en la medida que se realiza de buena manera, ¿verdad? Y que hay unas estrategias didácticas bien desarrolladas en el aula y que uno como profesor también tiene un buen dominio del género y del texto que está trabajando, está promoviendo una buena comprensión y una buena producción escrita en el aula. Ya estoy más o menos en los 15 minutos, así que gracias, y aquí tengo algunas de la bibliografía que utilicé. Eso. Gracias Marcela. También sabemos que dentro de Marcela es la directora del Magíster en Didáctica de la Lectura y la Escritura, y sabemos que también dentro del Magíster se trabajan muchas de estas estrategias y estas herramientas. Te agradecemos Marcela y le damos finalmente la palabra a Silvia. Silvia nos va a hablar un poquito acerca de este panorama, ¿cierto? Pero desde la educación física. Para nosotros es bien complejo entender cómo lograron enseñar, ¿cierto?, los profesores de educación física en pandemia, muchos a través de Zoom. Me imagino que existen también aprendizajes que no lograron internalizarse, quizás contenidos que no lograron trabajarse o evaluarse, así que escuchamos a Silvia para que nos comente acerca del panorama general y algunas estrategias y herramientas para este desafío post pandemia. Silvia, te escuchamos. Hola, ¿se escucha? Es que estoy ¿Sí? media... ¿Sí? Ya. Voy a compartir. Está medio inestable mi internet, así que pido disculpas. Voy a apagar cámara, solo por eso. ¿Ya? ¿Y por qué? Denme un Perfecto. segundo. Ahí, ¿se escucha? Lo importante es eso. Sí, sí, se escucha bien, Silvia. Ya, súper. Bueno, yo voy desde otro punto de vista. Bueno, mi nombre, como ya me presentaron, es Silvia Castro. Actualmente trabajo en la Facultad de Educación en el Departamento de Educación Física. Y bueno, estoy muy ligada a lo que tiene que ver con el área biológica. Actualmente estoy terminando mi doctorado en nutrición y alimentos, lo que me ha permitido de una u otra forma ir mirando estos cambios que han ido sucediendo hoy en día desde el punto de vista de nuestra disciplina, que es la educación física. Hay una situación relevante. Nosotros estamos en una situación pandémica.
de obesidad, ¿cierto? De sobrepeso en nuestros niños en etapa prepuberal, puberal. Sin embargo, yo no quiero colocar las cifras al inicio porque quiero dejar en claro que nosotros no somos los profesores de educación física los responsables de que la obesidad de una u otra forma se acabe. Ya, eso es súper importante. La obesidad es multifactorial. Pareciese que nosotros tenemos esa mochila que en nuestra clase de educación física vamos a mejorar. Desde marzo, cuando evaluamos a nuestros estudiantes en estado nutricional y los evaluamos en diciembre, y pareciese que tenemos todo un año para mejorar. No es nuestra pega. Yo le digo siempre a mi estudiante, esto es algo que se trabaja con otros departamentos, que es un problema de salud, pero también es un problema de vulnerabilidad, también es un problema de acceso a la alimentación, de acceso a los recursos. Entonces, es súper importante que dentro de nuestra disciplina, y sobre todo después de la pandemia, es intentar mejorar habilidades motrices. Y estas habilidades motrices simplemente se van mejorando desde el movimiento, desde realizar actividades que tengan la intensidad necesaria para que logren efectos a nivel celular y me permitan generar cambios moleculares en donde ese niño que era sedentario asume una actividad moderada vigorosa, puede, lo más probable, mejorar sus habilidades motrices. Entonces, eh, esa actualización es constante. Nosotros trabajamos desde la motricidad, desde la alimentación. Lo más probable es que sí, porque nosotros también tenemos la tarea de fomentar hábitos y estilos de vida saludables. O sea, nosotros todos los que estamos aquí adquirimos un hábito, por ejemplo, de lavarnos los dientes, y eso fue desde pequeño. Entonces, tenemos que intentar en etapas principalmente prepuberales, yo me refiero aquí kinder, prekinder, primero, segundo básico, en donde debemos generar y fomentar la práctica motriz. Yo me muevo, si tú te mueves, nos movemos en conjunto y desde la educación física en casa, en donde nosotros también en nuestra facultad tuvimos que hacer clases de natación vía Zoom, o sea, eso era algo impensado, hacer natación a través de la pantalla. Sin embargo, ha costado, y eso es lo que a nosotros nos ha ido perjudicando en los niveles de sedentarismo, de inactividad física que tenemos actualmente. Entonces, esto es un conjunto para nosotros poder ir mejorando de a poco lo que se ha ido perdiendo. Y de hecho esto era súper clave, porque cuando vamos a los colegios, a nosotros los profesores nos dicen, necesitamos volver al inicio de cómo estábamos antes de pandemia. Solo eso, no ir más allá. Ya, perdón, que estoy con mi bebé. Un segundo. Eso se nos ha ido de una u otra forma, intentar recuperar aquello. O sea, las clases de educación física, en un estudio que hicimos en el INTA hace años atrás, era simplemente pensar que tenemos 1 hora 30 de clases de educación física. ¿Cuánto era el tiempo efectivo en donde nuestras clases tenían una intensidad moderada, vigorosa, que nos permitiese generar cambio molecular a nivel mitocondrial o de la célula para mejorar, ¿cierto?, esta práctica motriz? Dentro de esa 1 hora 30, lamentablemente, nosotros teníamos en ese tiempo 13 minutos de efectividad de nuestra clase. O sea, ¿qué nos estaba pasando? Nos estábamos demorando mucho en dar las instrucciones al inicio, en ir a buscar materiales, en intentar agrupar al curso, en terminar la clase, y la efectividad de estas actividades motrices es muy poca. Yo necesito, lo más importante, generar más espacios que me permitan fomentar esta práctica motriz, por ejemplo, al aire libre. Es por eso que se intenta recuperar las habilidades motrices básicas que van a ser esenciales para la vida, no solo en esta etapa, en etapa de colegio, sino que para la vida. O sea, yo me aseguro que mejorando 2 componentes que son, por ejemplo, la capacidad cardiorrespiratoria y la fuerza muscular, voy a tener un componente de salud protector para mi vida futura. O sea, yo sé que si soy capaz de caminar 10.000 pasos, de caminar 8.000 pasos, de aumentar la cantidad de pasos diaria, yo voy a tener ese factor protector cardiovascular porque tiene una directa correlación. Lo mismo la fuerza. Yo sé que mis niños, para poder trabajar en las clases de educación física, sí o sí debo mejorar el sistema neuromuscular. Y el sistema neuromuscular no es solo músculo, no es pensar la fuerza, no es pensar en hipertrofia, es pensar en que yo voy a mejorar ese sistema nervioso, ya que simplemente es
realizar actividades de coordinación, de velocidad, de agilidad. Muchos profesores no trabajamos o no trabajan en el colegio la velocidad, la agilidad, actividades que me permitan generar estímulos en donde la corteza capta, la neurona motora aplica ciertos estímulos y hay contracción muscular. Entonces, en etapas prepuberales es muy importante hacer trabajos que me mejoren mi sistema neuromuscular. Y eso, ya en etapas puberales, cuando aparecen hormonas anabólicas, testosterona, ¿cierto? Me va a favorecer sí o sí los trabajos de fuerza. Entonces, ¿qué debemos hacer? Jugar. ¿Qué debemos hacer? Trepar. ¿Qué debemos hacer? Subir el árbol. ¿Qué debemos hacer? Utilizar barras. Hoy en día se utiliza la calistenia, lo han utilizado, trabajar con el propio peso del cuerpo. Sin embargo, a veces nosotros tenemos el miedo a que nos vamos a caer, a que nos vamos a ensuciar, ya no jugamos como antes, porque también tenemos distintas situaciones que nos afectan el celular, el internet, los espacios reducidos, y lo vimos en pandemia, en donde eso ha ido afectando. Sin embargo, pareciese que debemos volver simplemente a jugar, ¿ya? Y a jugar desde todos los puntos de vista, porque mejoro habilidades cognitivas, habilidades psicológicas, habilidades, ¿cierto?, del habla, habilidades motrices, y es un conjunto de aquello. Porque yo les decía, esto no es solo para ahora, sino que es para cuando uno es adulto mayor. Y nosotros sabemos que eso mejora la calidad de vida. O sea, adultos activos y con mayor participación en la comunidad me permite, de una u otra forma, evitar enfermedades degenerativas, evitar sarcopenia, mejorar ciertos factores cardiovasculares, factores protectores de salud para adelante. Así también nosotros desde nuestra perspectiva es intentar no educar, o sea, educar, sí, pensando en que vamos a educar desde mejorar estos hábitos y estilos de vida, en mencionarle a los más pequeños qué comemos, qué no comemos, qué es bueno, qué es malo. En el INTA, la ley 20.606 nos habla de los sellos, ¿cierto? Se educa, eso es educar. Educar a través de estos sellos, estas cajas, los sellos negros, cómo la ingesta calórica debe estar acorde a la edad y el gasto también. Y ahí hay un balance energético. Mientras más comemos, más nos movemos. Mientras más comemos, más nos movemos. Y eso tiene que ver con una alimentación equilibrada. Entonces, es intentar que nuestros requerimientos energéticos nos permitan suplir mis demandas. Y aquí rechazar comida chatarra, que lo colocábamos un poco hoy día y lo hablábamos, sería el mundo ideal, el contexto ideal. Pero a veces, ¿qué pasa? Y nosotros hablábamos en el INTA de los entornos alimentarios, los entornos saludables con respecto a los espacios en los colegios. El colegio no tiene, por ejemplo, kioscos en donde hay consumo de alimento chatarra, pero sin embargo a 100 metros del colegio, a 200 metros, tenemos, ¿cierto?, el carrito de sopaipilla, la comida que está afuera, y eso ya inmediatamente es algo que tiene que ver con esta cultura también, en la cultura que estamos insertos. ¿Hay que educar a los padres? Sí, yo soy de la idea en que debemos intentar educar a los padres en reuniones, en charlas, fomentar explicarles lo que pasa en este contexto, porque a veces no lo entendemos, no lo queremos entender, o simplemente vivimos a medida que va avanzando nuestra vida. Vida activa, adiós sedentarismo, eso es lo que pudiésemos hoy en día estar viviendo. La práctica es permanente, entender y saber fundamentar cuáles son los beneficios y riesgos cuando hago clase, por qué los niños de prebásica tienen que hacer una actividad o una práctica motriz distinta a los niños de educación media, porque hay características biopsicosociales que son distintas, porque el trabajo a nivel muscular es distinto, porque la intensidad moderada vigorosa es la que me genera cambio. Sin embargo, ¿cómo lo logro en básica? ¿Cómo lo logro en enseñanza media? Es allí los desafíos en donde muchas veces pensamos que tenemos que hacer lo mismo en nuestra planificación, planificamos lo mismo para cuarto medio y planificamos la misma actividad en tercero básico. Y pareciese ser que queremos lograr lo mismo, pero las actividades sí o sí debiesen ser distintas. Esto va a mejorar la expectativa de vida. Nuestros hijos, quienes somos mamá, quienes son papás, pensamos en un futuro, ¿cierto?, en que nuestros niños sean más saludables. Y hay datos asombrosos de obesidad infantil. Sin embargo, yo los voy a mencionar.
sin embargo, son relevantes, pero aquí estamos todos en esto. Entonces, si nosotros hablamos que el último mapa nutricional de la FUNAED nos da cifras asombrosas en donde nosotros nos damos cuenta que en quinto básico, de 10 niños, 3 a 4 ya están con problemas de sobrepeso y entre 2 a 3 tenemos obesidad. O sea, vamos a pensar que sobrepeso más obesidad tenemos aproximadamente 6 niños de 10. Eso es hoy día. Antiguamente, de 10 niños teníamos un niño que quizá estaba en estado nutricional extraño y teníamos toda la norma que hubiésemos querido. Hoy es a la inversa. Por eso la situación ha sido distinta. El gobierno ha hecho políticas para fortalecer los hábitos de vida saludable en las escuelas, hace cambios al respecto. Denme un segundo. Estimados, aprovecho de comentarles que para quienes tienen que retirarse porque tienen distintas actividades, les dejo la encuesta de satisfacción en el chat. Para quienes van a continuar hasta el final, la idea es que la respondan después de que tengamos este espacio de conversación. Ya, ahí sí. Estamos- Solo sí. pido disculpas. Ya, solo pido disculpas porque tengo a mi hija de 2 años aquí al lado mío. Sabemos que eres Sí, entonces eso, es pensar que, claro, la política pública ha ido intentando generar cambios, iniciativas para fortalecer los hábitos saludables en la escuela y dentro de esas políticas está nuestra clase, está el fomentar actividad física, está fomentar esta práctica motriz en la escuela, pero sin embargo quisiésemos lo más probable es irnos en bicicleta al colegio, pero nos da miedo que nos asalten. Entonces, ¿cómo eso no es factible en algunas poblaciones, en algunos espacios, sin embargo, en otros espacios sí pudiese ser factible? Entonces, ahí entramos en otro tema de desigualdad social. ¿Cómo nosotros vamos a ser capaces de poder llegar a esas situaciones? Es un desafío no para responder ahora, ese es un desafío que lo tenemos hace mucho tiempo y en donde de a poco el gobierno intenta generar políticas, intenta hacer cambios. Lo más relevante es intentar que nuestro mapa nutricional que hace la JUNAEB, que es la Junta Nacional de Becas y Auxilio Escolar, vaya cambiando, pero en vez de ir mejorando, va empeorando. Entonces, por eso nosotros de esta gran torta tenemos un pedacito que podemos fomentar aquello. Y nosotros, bueno, en nuestra escuela cuenta con 2 diplomados súper relevantes desde la motricidad infantil, principalmente porque está vinculado a los procesos formativos de 4 a 7 años, qué es lo que sucede en esas etapas, cómo podemos mejorar aquello, cómo podemos linearnos con esta didáctica de ir trabajando la organización saludable, el ejercicio reflexivo, en pos de ir mejorando este curso vital de la vida. Y también tenemos un diplomado en profundización de asignaturas del plan lectivo de educación física. Este diplomado es mucho más específico, principalmente porque los que son profesores de educación física saben que tercero y cuarto medio hay electividad de educación física. O sea, los estudiantes optan por si quieren o no quieren educación física y aparte pueden optar por 3 electivos. Nosotros, nuestra carrera cuenta de educación física, tenemos 3 selectivos, que es ciencias del ejercicio físico, hábitos y estilos de vida saludable y expresión motriz. Y los estudiantes eligen. Nosotros sacamos este diplomado pensando en el profesor, ¿cierto?, que quiere profundizar cómo poder llegar al estudiante de tercero y cuarto medio, la planificación de las actividades, cómo podemos realizar el electivo de ciencias, cómo podemos aplicarlos en los electivos de hábitos de vida saludable. Y eso nos ha permitido también ir conociendo las realidades que existe actualmente en nuestra población. Entonces, ¿es un gran desafío? Por supuesto que sí, no hay respuesta. De hecho, no quise mostrar ningún estudio porque siento que hay mucho estudio, hay mucha evidencia científica. Lo irrelevante es qué hacemos con esa evidencia científica. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Silvia. Y ahora yo le quiero preguntar a las 3, a Tatiana, a Marcela y a Silvia, en términos de ajuste, ¿qué ajustes deben realizar los profesores a nivel de didáctica, a nivel de currículum, a nivel de evaluación, post pandemia?
entendiendo de que existen ciertos aprendizajes que, como bien mencionaba anteriormente, o no se lograron, o no se alcanzaron a pasar, ¿cierto? O contenido que no logró trabajarse, o contenido que no logró evaluarse, y existe esta como necesidad de estar nivelando constantemente. ¿Qué ajustes sugerirían ustedes de realizar en términos de currículum o de didáctica o de evaluación? Dejo el espacio abierto para la conversación a Tatiana, Marcela y Silvia. Están en silencio. Ahí sí, Marcela, abrió su micrófono. Mm, Mira, yo creo que es como difícil dar así como, no sé si recetas o dar como opiniones así un poco desde fuera. Yo siento que en todas las aulas hay realidades que en realidad como que los profesores que están ahí saben en el fondo cuál es su realidad. Yo creo que yo retomo lo que yo dije en la presentación. Creo que en el caso del tema o del ámbito en el que yo trabajo, que es lectura y escritura, o sea, claramente tiene que haber un trabajo constante con el texto escrito. Justamente, ¿por qué? Porque la oralidad tiene una facilidad, digamos, que básicamente con la oralidad más bien el desafío es lograr que los estudiantes se desenvuelvan bien en un registro más formal, que es el registro estándar, pero creo que la oralidad es algo que se practica constantemente, por lo tanto, eh, siento que ahí como que siempre hay un trabajo permanente, pero hay una natural inercia al enfrentarse con el texto escrito. Entonces ahí es donde necesariamente hay que intencionar un buen trabajo con el texto escrito. Yo recuerdo haber trabajado en capacitaciones con profesores que me decían, mira, yo les presentaba, ¿verdad? Como un poco lo que presento hoy día, estas estrategias didácticas, donde uno ve los programas, hay muchas actividades sugeridas en los programas y se ven como muy interesantes, pero un profesor me decía, mira, yo haga lo que haga, yo tengo una masa de estudiantes que no quiere escribir, no va a escribir o va a escribir lo mínimo para sacarse una nota mínima y no hace ningún esfuerzo. Entonces, yo siento que eso es algo que en realidad excede una asignatura y en realidad, porque además el trabajo con el texto escrito no es solo una responsabilidad de la asignatura de lenguaje, es una responsabilidad de todas las asignaturas. Y yo siento que esto es algo común a todos los profesores, o sea, en historia se lee y se escribe mucho, en ciencias naturales también, entonces yo ahí veo que hay un desafío que tiene que ver como con la motivación y con hacer que los estudiantes lean y escriban bien o cada vez mejor en el fondo. Y ahí creo que hay que recurrir a las estrategias didácticas, a tratar de hacer actividades variadas, tanto en actividades como en evaluación, justamente para que logremos la Ujú. motivación en los estudiantes, que es lo necesario, o logremos que lo hagan, digamos, que se sientan, eh, no sé si motivados, porque puede que no se sientan motivados, pero por último sientan que eso es relevante para su futuro y para su formación, ser capaces de elaborar un texto coherente, cohesivo, informativo, adecuado, y eso pasa también por una buena lectura. ¿Ya? Entonces, puedo decir eso. Gracias, Marcela. No sé si Tatiana o Silvia quieran añadir algo más en términos como de estos ajustes, esta nivelación. Silvia en algún momento dijo, nosotros los profesores de educación física incluso nos conformamos ni siquiera con avanzar más de lo que Mm. estábamos antes de la pandemia. O sea, eso ya es un gran avance. O sea, así de mucho se retrocedió después de la pandemia. Entonces, no sé si Silvia quiere Sí. complementar algo. Ujú. Simplemente por eso, bueno, el ministerio trabajaba con la priorización curricular, o sea, después de la pandemia nosotros hemos trabajado con esta priorización en donde tenemos que intentar llegar a donde estábamos. Esa es la lógica, o sea, pensar que en un sexto básico, que se movía todo, quiero decir que ya teníamos quizás nuestras rutinas, ya sabíamos cómo nos íbamos cómo jugábamos, cómo interactuábamos, llegar nuevamente encontrarme con mi compañero, intentar realizar un juego, intentar generar práctica motriz, ya era un desafío. Ya los niños, las habilidades motrices, correr,
ya no trepamos, o sea, intentar no solamente hacer, por ejemplo, trabajo con tren inferior, o sea, yo camino, yo corro, yo salto, sino que también parece que hemos dejado de trabajar con tren superior. Entonces, eso también son como esos diagnósticos que uno hace, pensar en mi grupo curso y cómo avanzo de un marzo a un julio y de un julio a un diciembre. Pero ha costado, no ha sido fácil. Por eso es intentar pensar que mi estudiante se mueva en pos de algo, pero quizás es moverse sumando pasos, en vez del ascensor, subir por las escaleras, en general, saber que con 12.000 pasos diarios, con 10.000 pasos diarios, yo ya sé que tengo un menor riesgo cardiovascular, que pudiese ser que me va a ayudar. Eso es relevante dentro de nuestra disciplina. Por ahora, porque Claro. hay muchos más desafíos luego de la pandemia. Sí, entender que también hay que romper esa barrera de que estuvimos cuánto tiempo haciendo educación física por Zoom y era estar desde tu casa y muchos con la cámara apagada. Entonces, ¿cómo evalúas esa situación? Y también romper con el tema de que nos fuimos acostumbrando mucho a los aparatos electrónicos, al teléfono, etcétera. Entonces, hay que hacer ahí un esfuerzo adicional. Tatiana, no sé si quieras sumar algo más a estos ajustes en términos como curriculares, de didáctica para tratar de nivelar y acelerar la recuperación de estos aprendizajes? Sí, o sea, yo quiero juntar un poco lo que han señalado mis colegas Silvia y Marcela, porque en realidad todo se puede vincular desde el movimiento, desde no estar estático, ¿cierto? En la medida en que hacemos metodologías activas, tanto en lectoescritura o en cualquier otra temática, vamos a estar apoyando también el desarrollo motriz, como mencionaba Silvia, y eso es lo importante. Efectivamente, como mencionaba Marcela, en lectoescritura no hay tanta diferencia en resultados anteriores a la pandemia, porque efectivamente veníamos con un declive en el aprendizaje de la lectura y la escritura, en matemáticas también. Y más que nada la pandemia afectó en temas mucho más relacionados con lo social, con lo socioemocional, que evidentemente también afectan los aprendizajes. Y podemos decir que de la pandemia eso es lo que más ha impactado y por ende impacta en el desarrollo cognitivo, el mismo tema del uso de la tecnología negativamente, que también ahora están saliendo los estudios de niños que prácticamente se han criado con un teléfono en sus manos y que ha mermado significativamente su desarrollo del lenguaje oral, por lo tanto, y de esta vinculación, esta conversación que tiene con un otro, ¿cierto? Y que por lo tanto todo eso afecta al ser un predictor de la lectoescritura. Entonces yo creo que tenemos que pensar en que los estudiantes de hoy son distintos, son mucho más diversos y por lo tanto tratemos de no tratar de tomar o usar las mismas estrategias, tenemos que innovar en las estrategias. Podemos usar la tecnología, pero tampoco abusar de ella, sino que utilizarla de manera positiva, pero por sobre todo con el movimiento. Y ahí de acuerdo totalmente con Silvia que podemos generar actividades donde podamos apoyar esta actividad motriz, donde dejemos de lado el estar sentados, porque la idea es no volver a esas prácticas de que el estudiante que está sentado mirando la pizarra es un estudiante que aprende, porque claramente no es así. Entonces tenemos que generar espacios que sean distintos para poder involucrarlos a todos. Eso más que Gracias, nada. Tatiana. Y dentro de estas herramientas que propones y dentro de estas estrategias nuevas, ¿cuáles serían como las que tú considerarías que son como un punto clave? ¿Y cómo los profesores pueden llegar a obtener esas herramientas? Sabemos que están en el día a día, sabemos que les cuesta darse el tiempo de poder perfeccionarse, ¿cierto? En términos de monetarios y también de tiempo, o sea... eh, ¿Cómo los profesores obtienen estas herramientas y qué herramientas consideras tú que son fundamentales? Que tú dirías, mira, estas estrategias o estas herramientas podrían dar resultado en la aceleración de la recuperación de los aprendizajes. Me preguntas a mí, ¿cierto? Sí. O a todas. Bueno, a todas en general, pero primero a ti.
Sí, bueno, dentro de las metodologías activas, importante utilizar mucho la gamificación. O sea, está claro que el juego en particular impacta a todos los niveles educativos hasta adulto mayor. O sea, no hay persona que no le guste jugar, en definitiva, que es algo que está asociado a la diversión, ¿cierto? Al placer, a una clase que va a pasar mucho más rápido, donde hay un vínculo, ¿cierto? Donde hay una sana convivencia, hay una competencia también que me permite también conocerme cuáles son mis habilidades y mis dificultades en este caso. Ahora, claro, existen muchas actividades que están disponibles en la web, que no es necesario que yo tenga que crearlas, porque sabemos que ser creativos implica tiempo, ¿cierto? Tiempo que muchas veces los profesores no tenemos. Entonces, por eso es tan importante, como comentaba en la exposición, tener estas comunidades de aprendizaje, de poder apoyarnos entre todos y poder compartir estas estrategias de enseñanza que se puedan ir enriqueciendo. A mí me resultó esto con este grupo de estudiantes, a mí me resultó esto otro, cómo lo complementamos y vamos trabajando mirando solamente como mi curso, sino que poder ampliarlo esto mucho más a los otros. Eh, Eso, más que nada de desarrollar el pensamiento crítico, hay otras metodologías que ayudan a que el niño efectivamente reflexione sobre cosas y no darle todo trabajado, por así decirlo, en donde el niño necesite y tenga que explorar y poder descubrir cosas para poder generar aprendizaje. Gracias, Tatiana. Rosy, te doy la palabra. Vi que pusiste aquí un comentario que quizás puede servir a tus compañeros del chat. Si quieres, te doy la palabra para que puedas comentarlo y puedas abrir tu micrófono. Rosy, creo que no me escucha, pero puso aquí un comentario en el chat sobre la situación del aprendizaje que no debiera evaluarse como un hecho aislado por asignatura, que es muy parecido a lo que estaba comentando recién Tatiana, de un trabajo más con los colegas y también esto de evaluar qué le resultó a un colega que quizás a mí, obviamente con ciertas modificaciones por el curso, ¿cierto? Por la naturaleza de los estudiantes, me podría llegar a resultar. Rosy, ¿ahora sí? Sí, 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 ya, sí. perfecto. Sí, ¿Te pienso escucho? que, ¿me oyen? Sí, perfecto. Ajá, perfecto, buenas tardes, muchas gracias. Sí, pienso que la situación de los aprendizajes es algo que nosotros debemos discutir mucho como colegas, porque nos hemos encontrado de verdad situaciones bien difíciles. Hay niños o jóvenes inclusive que, que no saben leer, eh, no en el sentido de la pronunciación correcta de las palabras, sino en poder procesar el significado de cada una de ellas, el significado de una frase, de un párrafo, el análisis de una lectura. Yo creo que el ejercicio de la lectura debe ser uno de los desafíos que debemos implementar dentro de las aulas de clase, sin importar cuál es la asignatura que nosotros estemos dando. Es decir, podemos aplicarla en educación física, en matemática, en inglés, y llevarla a cabo mediante discusiones, pero también nosotros como colegas llegar a un consenso, a ver, para precisar si es el mismo grupo de estudiantes, para poder precisar cuál es ese punto álgido en el que los muchachos no están pudiendo adquirir esos aprendizajes significativos. Porque de hecho el aprendizaje es fundamental. Aquí viene el cuento de quién fue primero, si el huevo o la gallina, quién fue primero, la lectura o la escritura. Entonces, los ejercicios de lectoescritura son importantes para que ellos puedan avanzar en cualquiera de los aprendizajes, en cualquiera de las asignaturas. Gracias, Rosy, por tu apreciación. Así. Sí, también invito al resto de los participantes a que puedan realizar sus preguntas, comentarios, si están de acuerdo con Rosy, o alguna situación que estén viviendo en su quehacer profesional que quizás está afectando y aquí Silvia, Tatiana y Marcela pudieran apoyar con algunas estrategias
didácticas o ajustes debido a su experiencia. Te agradecemos, Rosy, por comentarnos. Aquí veo que Alejandra está diciendo que ellos hacen proyectos interdisciplinarios. No sé, Alejandra, si quieres comentarnos un poco acerca de eso y cómo funciona, para que también quizás al resto pueda servirle de ayuda el ejemplo. Y dejo abierto también el micrófono a Tatiana, Silvia y Marcela por si quieren complementar lo que estuvo comentando Rosy. Yo solo quiero hacer un comentario. Constanza, me debo retirar ya por el Perfecto. tiempo. Así Sí, que agradezco, no sé si hay dudas o consultas, yo en el chat voy a dejar mi mail. ujú. Cualquier cosa, me escriben, muy dispuesta a responder frente a dudas y consultas que tengan, ¿ya? Así que muy agradecida por la oportunidad, por esta experiencia y también poder escuchar lo que planteaba Rosy, que lo encuentro muy relevante en la educación en la que estamos hoy inserto. Así que muchas gracias, yo me retiro Gracias, simplemente Silvia. por mi hija, nada más, No, ¿ya? no te preocupes, Silvia. De hecho, ya Muchas gracias. estamos bien, ya prontos a terminar, pero quiero dejar abierto el micrófono por si alguien tiene alguna consulta, duda, comentario que quizás pueda también compartir con el resto de los participantes. Veí que Karen prendió su cámara. Sí, no existen. Y vi que Constanza levantó la mano. Constanza. Hola, sí quería consultar cómo abordamos todo esto a través de los padres, porque estamos hablando como solamente lo que se aborda en la institución, pero cómo llegamos a que los papás puedan reforzar estas materias, cómo llegamos a que los papás también incentiven a los niños, sí, pensando en que los papás trabajan un horario mall, turno rotativo, o sea, llegan a las 10 de la noche a su casa y no, a veces ni se ven con sus hijos. ¿O cómo abordamos eso? ¿Será que en las reuniones de apoderados se puede hacer como algún, no sé, espacio para comunicar, para enseñar a los papás? Porque los papás hoy en día, la mayoría son muy jóvenes y no saben, no conocen estas prácticas. Mm. Tatiana, Marcela. No sé si tengan alguna estrategia como para apoyar el tema con el trabajo de los padres. Sí, o sea, yo puedo aportar un poco en el sentido de que el progreso de los estudiantes es súper importante transmitir a los papás que es de todos. El compromiso del progreso de los niños es de todos. Hay estudios que confirman, y eso se puede transmitir también a los papás, que para el éxito académico de un niño, el principal, lo más importante y lo que más influye en este éxito académico son las expectativas, y son las expectativas de los papás y por sobre todo de la madre o el tutor, el que está a cargo del niño. Por lo tanto, con eso, y después tenemos las expectativas de los profesores, hay que apuntar a los papás. ¿En qué momento? Si tenemos el espacio de las reuniones de apoderados, tratar de instaurar que la reunión de apoderados no solo sea técnica, informativa, de la rifa o de la junta de X, sino que también tenga algo de contenido, como un espacio de taller donde se pueda interiorizar a los papás, de hacerlos entender de que también ellos son responsables del avance, de que cada espacio, tanto de la casa como de la escuela, tienen responsabilidades para poder generar este avance, y de que no necesariamente este espacio tiene que ser el momento del estudio para el niño, en que el niño no va a querer hacer la tarea, sino que puede generarse en otros espacios donde puedan dialogar, por ejemplo, el momento en que toman once, bueno, el momento en que estén juntos como familia, en el espacio que tengan, ya sea en la noche, en la mañana, en el momento que sea, para poder dialogar y trabajar tareas o contenidos que se quieran trabajar. Pero hay que generar el espacio, o a través de la comunicación, a través de otro tipo de formas de comunicación que pueden ser digitales, a través de un blog, en los papás van a poder acceder de manera más fácil, más rápida, tratar de buscar todas las instancias, pero yo creo que la consigna principal es que ellos vean que ellos también son responsables del avance y que no todos aprenden en la escuela, sino que ellos también tienen que aportar en ello. Gracias, Tatiana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Les recuerdo que en el chat está la encuesta de satisfacción, ya estamos dando por finalizado el encuentro. No sé si alguien más tenga algún comentario, sugerencia o pregunta. De todas maneras, voy a estar haciendo llegar esta grabación del encuentro para que puedan revisarlo también con detenimiento y a ver si Tatiana y Marcela también nos pudieran dar su presentación para enviárselas y puedan ellos también revisarla con detenimiento. Agradecemos su tiempo, agradecemos su disposición. Agradezco a Tatiana, a Marcela y a Silvia, a Adrián también y a Karen que nos acompañaron el día de hoy. Y a todos ustedes que tengan una bonita tarde. Damos por cerrado el encuentro y estaremos enviando más talleres, más conversatorios, más encuentros de esta índole para que podamos también generar estos espacios de reflexión, estos espacios de conversación que son importantes. Muchas veces tenemos problemas nosotros como profesores y no sabemos quién más que otro profesor nos pueda apoyar y ayudar y compartir sus estrategias exitosas y compartir estas herramientas que también nos puedan servir a nosotros para nuestro quehacer. Les dejo la encuesta de satisfacción nuevamente. Les comento que también, como les decía en un inicio, tenemos admisión abierta en caso de que alguno de ustedes esté interesado en seguir perfeccionándose. Contamos con posgrados, magíster, postítulo y diplomados, así que tengan una muy bonita tarde y nos estamos viendo en otro encuentro académico. Muchas gracias.